te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Tito. Buen día, Sandra. Es un placer de nuevo poder estar en contacto en tu programa y con la audiencia. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, uno habla justamente de visibilizar las necesidades, los casi crónicos, permanentes planteos y demandas en defensa de sus derechos también, de las comunidades. ¿Cómo los encuentra este año? Si tendrías que decir cuáles son las principales demandas, Félix. Bueno, Toti, la verdad que es un tema muy complejo, pero la principal demanda de los pueblos indígenas en el interior es el tema territorio y agua, que es uno de los factores determinantes la permanencia de una comunidad en su propio lugar, porque la búsqueda que ha hecho el Estado de exterminio a los pueblos indígenas es eso, dejarlos sin recursos, dejarlos sin nada, sin agua, sin educación, sin salud y sobre todo la inseguridad jurídica de las tierras que ocupan los pueblos indígenas en diferentes puntos del país. Y eso hace que los pueblos indígenas emigran en la zona urbana, por esta razón, para que sus hijos puedan tener una posibilidad de tener acceso a una educación, al agua, a la energía eléctrica, a una vivienda. Y eso ha hecho despoblar muchas localidades. Y hay muchas comunidades indígenas que no están reconocidas, ni la provincia, ni los municipios, ni la nación, que están ahí, que están defendiendo sus territorios para que no se les despoje. Pero es inevitable porque la Constitución Nacional rige por las leyes y que la legislación indígena no está funcionando porque está muy manejada por los partidos políticos y que la justicia tampoco no usa la legislación indígena para poder escuchar o atender los planteos que hacen los líderes indígenas en diferentes puntos del país. Yo recuerdo que charlábamos contigo en diciembre pasado, cuando se toma o se hablaba de la decisión de abolir el Instituto Nacional Indígena por parte de las nuevas autoridades nacionales, y vos decías, políticas en serio independientemente de un cascarón. Yo recuerdo que vos reflexionabas porque la gestión anterior también había hecho mucho demagogia con estas creaciones de institutos, con estos nombres, un poco lo que vos nos estás diciendo ahora, pero después en la política real, en la toma de decisiones pasaba poco y nada, ¿no? Sí, así es justamente lo que yo estoy mencionando, el tema de la legislación indígena. Argentina, cuando adopta la ley 23.302, que relacionaba con el convenio 107 de la OIT, y esta ley está desfasada porque no está adecuada a la legislación actual, más moderna, que hoy está el convenio 169, y Argentina adhiere el convenio 107 y crea la ley 24.071. Y lo paradójico de estas cosas que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron esta ley, pero lo que le falta la reglamentación que tiene que ser por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo no reglamentó la ley 24.071, y hoy todos los gobiernos que pasaron usan la ley 23.302, y en ese artículo quinto, donde dice el Poder Ejecutivo designará el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces ahí lo ponen la figura indigenista, un profesional que no conoce ni siquiera una palabra indígena, un profesional para que maneje la parte técnica, administrativa, financiera, a nombre de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas no tenemos voz y voto para poder decidir el destino
de la política indígena con el Estado Nacional. Y ahora hay otro avance, proyectos que se presentan en la legislatura con la idea de derogar la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas, anular lo actuado, es decir, hay en estos momentos otra vez un avance, sobre todo en el sur, Félix, ¿es así, no? ¿Cuál es el mapa que vos tenés donde más, lamentablemente, vehementemente están tratando de expulsar las comunidades? La verdad que la ley 2660 es una ley que no cumple el acuerdo que ha hecho Argentina con los organismos internacionales. Es una ley de emergencia que no tiene la facultad de titular tierra a una comunidad indígena, solamente le da el poder de reconocer que ese territorio que ha sido relevada por nación y provincia a una comunidad, le dan una carpeta técnica. Pero una vez que termina la vigencia de esta ley, ese registro queda en manos del Estado provincial para dar si existe alguna posibilidad de entregar esas tierras relevadas a la comunidad, cosa que lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque los intereses que tienen los gobiernos provinciales son los recursos naturales, como el tema del litio, mineral, petróleo, y todos esos recursos naturales que están en los territorios indígenas. Entonces es difícil que una provincia le cede una X cantidad de hectáreas a una población indígena. Por esa razón, en la zona norte está el tema de la soja, ganadería, y después está el tema de madera, y son intereses económicos muy grandes que está apoyado por los capitalistas extranjeros. Entonces un indígena que tiene un territorio que trata de mantener como está, con los recursos naturales intactos, es difícil. ¿Por qué? Porque va en contra de la política económica de un país, y eso hace que lo denominan tierra ociosa. Cuando el indígena valora más la vida de todos los seres que habitan en ese lugar, lo ven como algo improductivo, cuando nosotros le estamos dando valor a la madre tierra, las plantas, el agua, el aire, el ser humano, los animales, reptiles, aves, o sea, montones de seres que nosotros queremos que se deje como está, porque son los que hacen equilibrio a la madre tierra. Y ese desequilibrio, ese avance sobre los otros seres vivos con los que convivimos, se está poniendo de manifiesto con lo que se denomina cambio climático, pero nos cuesta saber a los seres humanos aprender. ¿Cuál es el mensaje? Hay muchas comunidades en nuestro norte santafesino, muchos hermanos que están escuchando la radio. ¿Cómo se sigue la lucha, Félix? La lucha es una lucha desigual, porque el tema de la falta de recursos económicos para trasladarse, para reclamar. Nosotros estuvimos ahí en Plaza de Mayo 3 años manifestando que nos escuchen los gobernantes, pero no tuvimos suerte, y es muy agotador y es muy difícil manifestar fuera de tu casa, porque abandonas tu casa, tu familia, tu trabajo, y eso te hace más pobre, te enferma y te debilita emocionalmente, físicamente y espiritualmente también, porque puedes desconectar lo tuyo, y eso le da ventaja a los gobiernos y empieza a manipular a los pueblos indígenas por la necesidad que uno tiene. Por esa razón, los organismos que fueron creados como entes de aplicación no cumplen su rol de ser garante del respeto a la identidad cultural a los pueblos indígenas, tanto nacional como provincial, y nosotros no tenemos acceso a ningún lado el tema de las denuncias que hacemos, porque las denuncias que uno hace siempre lo pasan al Código Civil,
y eso termina en la nada. Nunca se usó la legislación indígena porque los jueces no conocen la legislación indígena. ¿Por qué? Porque el Estado mismo nunca difundió. Vio que cada ley, cada proyecto que se aprueba en el Senado y la Cámara de Diputados, siempre aparece la figura publíquese y archívese. Claro. Entonces, al lanzar una ley como la ley 2660, cuando se lanza, tiene un presupuesto para la difusión, hacer propaganda en los medios radiales, televisivos, diarios, centro de educación. Todas las instituciones públicas tienen que conocer la legislación indígena para que cuando surge un problema con un indígena, la mayoría de nuestros ciudadanos tiene que conocer la legislación indígena y que respete y que apoye. Claramente. Pero bueno, si hay alguien que es un testimonio de lucha y de perseverancia, es con quien estamos hablando. Tantas veces, como decías vos, allí en la Plaza de Mayo, en la capital federal, queríamos tenerte justamente casi como colorario. Hemos tenido muchísimas entrevistas en la semana. Hablamos también de los ejemplos de avance con gente del arte y defendiendo y difundiendo la cultura de sus pueblos, como Karina Carrisqueo. Hablamos con Sandra Toribio, a punto de recibirse como doctora, y bueno, y esta realidad también, y con actores nuestros locales, hablando justamente de los temas pendientes que tenemos que escuchar más como sociedad, pero sobre todo que se tienen que poner las pilas las autoridades y dejar de hacer un uso político, como vos decías. Como siempre, Félix, muchas gracias por atendernos y por dejar este mensaje. Bueno, ojalá que algún día te podamos entrevistar y que algo haya cambiado, ¿no? Ojalá, cosa que veo difícil porque hay mucho egoísmo, mucha competencia, muchos celos, y eso también nos dificulta mucho, pero tengo la esperanza de esto que se tiene que cambiar en algún momento, no sé cuándo, pero sería lo ideal para que el mundo pueda tener la oportunidad de tener un mundo sano para nuestra futura generación, para nuestros futuros queridos que se están viniendo. Y es un anhelo de que este mundo sea algo distinto, que sea más humano y que sea más respetuoso, que nuestros gobernantes, todos los políticos, que sean más humanos, que no sean más por intereses económicos, sino más bien interesar la vida de los ciudadanos, ayudarlos, acompañarlos y que pueda convivir en paz como corresponde. Abrazo grande, hasta cada instante.